bien, querido Radio Escuchas, esto fue Beyoncé con Hello y anteriormente a Beyoncé estuvo Alicia Keys con No One, que fue nuestra canción de introducción a este lunes de letras. Y bueno, como normalmente suele suceder que cuando nos vamos a corte, nuestros amigos detrás del, pues, del equipo, pues, de lunes de letras, me hacían preguntas que, Carlos, me encantaría que la pudieras hacer al aire para poder compartirla, porque seguramente es una pregunta que sale en nuestro público y que por supuesto enriquece parte de lo que hoy estamos hablando. ¿Quisieras compartirlo, Carlos, con nosotros? Sí, claro que sí, Angie. Bueno, la pregunta es en relación a lo que estuviste comentando hace unos momentos, de que los bebés pueden tener movimientos involuntarios o no controlados mentalmente o motrizmente por emociones. Te comentaba que si eso era más un acto reflejo que un control como tal. Y bueno, tu respuesta era. Sí, lo que te comentaba Carlos y lo que le comentaba, queridos escuchas, es que sí, efectivamente, al principio tiene que ver con respuestas, con un acto reflejo involuntario, donde todavía no existe esta carga afectiva, donde todavía el significado no está internalizado. eh, y tiene que ver mucho más con respuestas motrices, que la motricidad va siendo imperante en esta forma de introyectar y hacer propios los significados. ¿Qué quiero decir con esto? Donde la motricidad no nada más es recortar o saltar o puedes estar. O sea, tiene que ver con una motricidad, por supuesto, eh, gruesa de esa etapa del bebé donde, donde va a tener una implicación. Estaba pensando, de bebés, los niños, los pediatras sugieren que los niños gateen. ¿Por qué está sucediendo esto? Y fue algo que al darse cuenta los pediatras empezaron a empujar sobre este tema, porque a partir de este movimiento empezaba a crear mucho más conexiones neuronales y esto tenía que ver con, por supuesto, con un lado de inteligencia, pero también tenía que ver con agilidad motriz posterior para otras funciones, como el que después pueda ser mucho más fácil el que pueda levantarse, a diferencia de alguien que no gatee, que simplemente lo han cargado y que de repente le pidan que empiece a caminar, ya sea en su caminadora o hasta agarrada de la manita de alguno de sus familiares, se proceso. Entonces, cada etapa va demandando un proceso psicomotriz que va haciendo de lo grueso a lo fino. Y lo que les quiero decir es que ese bebé que balbucea, que chupa, que muerde, que escupe, en un principio por supuesto que es un acto reflejo, pero va teniendo implicaciones emocionales. ¿Cuántas veces no han escuchado que la mamá dice, no, 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 es que el niño no quiso pecho, todo el tiempo me mordía? Bueno, pues uno sabe como psicoanalista que esto tiene implicaciones. El niño ha tenido que ver hasta dónde rechaza y por supuesto que tiene que ver con una parte inconsciente. El niño aún todavía no ha hecho una conceptualización clara de este vínculo con la madre. Les decía en un principio que ni siquiera se sabe diferenciado, pero es más fácil entenderlo desde la madre, qué le está pasando, para saber por qué se está dando esto que el niño le escupe, la muerde, no quiere tomar de su leche, o todo lo contrario, se la pasa demandando un pecho constante, que hasta uno se podría ir nuevamente al otro lado polarizado, que uno le podría cuestionar a la madre cómo es que le encanta estar dándole el pecho al niño a tal forma que pueda estar pegada, por irreal que pueda sonar, pero que llega a ser y llega a suceder, donde la madre está pegada al niño. Entonces, bueno, toda esta forma
de sucesos que se van dando entre este infante con su madre van creando huellas némicas, le llamamos en psicoanálisis. Pero quiero decirles a ustedes, dejémoslo en huellas, y estas huellas van creando afecciones, significados que con el tiempo van creando pues aprendizajes y una interacción con, con el medio, por supuesto. Entonces, desde ahí les decía y respondía a Carlos que cómo, hasta dónde llega a ser como algo, como una respuesta involuntaria o simplemente una respuesta eh, como más de índole motriz, y hasta dónde empieza a tener esta carga afectiva. Algo que hacemos en psicoanálisis y que por eso llega a ser como muy estricto y riguroso, es que nos vamos a caso por caso. Pero bueno, definitivamente uno también trata de entenderlo a partir de ciertos parámetros, y esto se va dando entre un momento en el que la madre o el padre empieza a identificar que el niño ha aprendido cierta respuesta, que también se han dado cuenta que de repente el niño empieza a hacerlo desde el control, desde la gracia, que tiene que ver con satisfacer y mandarle este mensaje a la madre de, te estoy representando algo chistoso, amoroso, que puede ser incluso parte del control. Y entonces, a partir de esta forma de aprendizaje, el niño empieza a identificar esta interacción, donde si hace popó, tiene una implicación para la madre, donde el escupir tiene implicación para la madre, para los demás. Entonces, verán que nombro constantemente a la madre porque es el vínculo primario más fuerte que se da entre el infante para poder construir esta, esta subjetividad. Posteriormente viene el padre y por supuesto que es una tercera mirada, que entonces va a tener que dar lugar entre una estructuración emocional mucho más fina, que seguramente lo han escuchado, que tiene que ver con el complejo de Edipo, con una estructuración emocional del ello, yo y super yo, que si bien se han ido dando y que seguramente lo han escuchado, cuando se habla de Freud, las etapas de sexualidad, que tienen que ver con la oralidad, la analidad, la latencia, y estas formas de esta, por supuesto que van creando toda esta psique que posteriormente va a tener implicaciones en la adultez. Y así, como les empecé a hablar a partir de la pregunta de Carlos, por la implicación de un acto reflejo motriz o mucho más en respuesta afectiva, si se dan cuenta, este niño que vas teniendo como un registro biológico lo va internalizando y lo va haciendo más psíquico. Y obviamente esa es la apuesta en esta construcción. A mayor dificultad que va teniendo este niño en esta estructuración de lo biológico hacia lo psíquico, pues bueno, digamos que se va mostrando este sesgo, esta limitante, y que se va a ver, por supuesto, en futuras en psicoanálisis también se habla de psicopatología, o al menos dejémoslo en síntomas, que empieza a mostrarse con el tiempo y que, bueno, pues por algo por ahí se ponen en juego ciertos trastornos de la personalidad, donde pues, se queda como en ciertos registros biológicos y ya no hubo esta posibilidad de hacer una estructuración psíquica mucho más quizá no me encanta la palabra y estoy tratando de buscar algo que tenga que ver con estructuración que se pueda como bautizar o nombrar como algo mucho más avanzada, pero al menos mucho más elaborada. Me parece que tiene que ver con cierta elaboración. Bueno, pues así como les hablé de la singularidad, quisiera retomar el contexto social, donde este contexto social, este tejido del que les hablé de esta Angie, trama social, disculpa que te interrumpa. Diana tenía una dime, pregunta, dime. no sé si sea del mismo tema antes de que continúes con otro. Adelante, adelante. Hola Carlos, hola Angie, buenas noches. Diana, buenas noches, adelante.
Mi pregunta va relacionada, estabas mencionando ahorita cómo puede afectar un niño el que tenga pecho o no de la mamá cuando está bebé, ¿no? ¿Cómo esto se refleja en la vida adulta? O sea, ¿cómo sabes o cómo te das cuenta que tuviste cierto eh, un determinado crecimiento en tu infancia, ya en tu vida adulta? ¿Cómo te afecta? O sea, ¿cómo se ve reflejado? Sí, sí entiendo tu pregunta. Quisiera responderte antes una cosa para, por supuesto, responderte en tu pregunta, Diana. Eh, Creo que más que pensar en cómo se nota que tuviste o no tuviste, uno se pregunta cómo se vivió la ausencia o presencia de ese acto. Porque en verdad es que eso es lo fascinante en la psique. Habrá quien nunca tuvo pecho materno y quizá la afección, el daño, el síntoma, quizá no repercuta de la misma manera que en otra persona. Eso es lo fascinante del caso por caso, donde esta forma de vivir cada experiencia que les nombraba, de esta interacción con la madre, esta forma de pensar la oralidad, como ahorita estamos hablando de si pecho o no pecho, si uno chupa, si uno muerde. Bueno, por supuesto que se habla de fijaciones orales, seguramente lo han hablado. Desde mi entendimiento, más que pensarlo como fijaciones orales o fijaciones anales, según se asocie con la dificultad que cada sujeto va teniendo, yo lo pienso en síntomas. Pero bueno, regresemos, insisto, con estas pinceladas teóricas que uno tiene que marcar ciertos parámetros. Sí existen estas fijaciones orales donde se asocian con una oralidad quizá un poco más primaria o menos avanzada, menos elaborada, les decía yo, donde quizá es como un psicoanálisis un tanto eh, como de primeros semestres, le diría yo, eh, o más generalizado. Híjole, si me escuchara algún colega me diría de qué estás hablando en psicoanálisis generalizado y me van a expulsar, pero bueno, intento, insisto, con marcar estos parámetros, donde se habla de ciertas fijaciones orales, por ejemplo, con ciertos trastornos de la alimentación. Obviamente, ¿por qué la alimentación? Porque tiene que ver con esta alimentación, de este vínculo que hubo entre madre y niño o niña, con este infante, donde tiene que ver, por supuesto, con adicciones. Ojo, porque las adicciones no nada más tienen que ver con oralidad, tienen que ver con múltiples variables, pero te das cuenta, Diana, cómo tiene estas implicaciones, porque de verdad muchas veces me ha pasado que estoy con alguna persona que está fumando y dice, tengo un problema en la oralidad, ¿verdad? No sé, no sé si fue la oralidad. Quizá tiene un trastorno de ansiedad que no puede con él más que pensar en la oralidad, ¿me explico? Pero bueno, al menos algo por ahí está asomando, asociado a la oralidad, sí. Entonces, insisto, tiene que ver con ciertas psicopatologías, trastornos, desventuras, síntomas, como estos que te acabo de decir, ¿no? Con trastornos de alimentación, con adicciones, con alcoholismo. De primer momento son las que se me vienen a la mente. Pero bueno, así como hay ciertas como fijaciones también en la siguiente etapa que tiene que ver con la anal, que tiene que ver con estos impulsos de control, que se asocia con la limpieza, con el dinero. O sea, sí te quiero decir, Diana, que sí hay formas en las que, al menos como psicoanalista, identificas y para eso lo estudias, para saber por dónde está trazada esa psique, pero que uno vaya pensando en que va mostrando lo mal que la pasó oralmente, híjole, me parece que sería como demasiado burdo pensarlo así. Creo que el psicoanálisis hace una apuesta mucho más amplia de entendimiento, pero quisiera a la vez regresar. Finalmente ustedes son los que tienen estas dudas y quienes no han hecho estos estudios y que siempre me afán por hacerlo como mucho más
afable, mucho más accesible a un entendimiento con el fin de construir ideas, dudas y finalmente como una educación donde se valore la parte psíquica, subjetiva y social. Desde ahí es de donde hablo. Y bueno, chicos, pues Diana, si ha quedado clara la respuesta, nos vamos a corte y si no, regresando con mucho gusto, retomamos esta pregunta, Diana. Vamos a Y corte, Angie. vámonos a corte.